Buenos Aires, buenas tardes Brasil. Yo soy Grace Maia, hablo de Buenos Aires y hoy tengo acá a Ricardo Parodi. Él es filósofo, psicólogo y docente en la Universidad del Cine y Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias por venir, Parodi. Gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Bueno, Parodi, primero cuando se habla de filosofía, siempre uno se pregunta así como un filósofo, filósofa, y uno que se queda reflexionando sobre la vida, se siente también un filósofo, ¿no? Yo vi un vídeo de Deleuze que él habla de esta diferencia de reflexión y creación y filosofar. Y también me suena muy raro cuando yo hablo que tengo una filosofía Advaita Vedanta, que es una filosofía del yoga, y los filósofos no consideran esto filosofía. ¿Puedes comentar un poco esta diferencia de qué es filosofía y qué es reflexionar? Bueno, todo eso es muy extenso, muy largo y en principio te diría que ni siquiera sé si me cabe la palabra filósofo. Vos citaste al filósofo francés Gilles Deleuze y él solía decir que no le gustaba que lo llamaran filósofo porque a nivel general, a nivel cultural, a nivel social, la mayoría de la gente tiende a asociar a los filósofos con los muertos. Es decir, cada vez que citamos un filósofo, cada vez que citamos a Kant, cada vez que citamos a Nietzsche, cada vez que citamos a Heidegger o ahora al propio Deleuze, tienen una particularidad, un elemento en común, y es el hecho de que todos están muertos. Por el momento, por este rato al menos, por esta tarde al menos, yo me considero medianamente vivo. Por lo tanto, si se trata de esa imagen de pensamiento que hace a los filósofos como los grandes maestros muertos, yo debería decir que en este momento me considero superior a todos los filósofos, al menos en el aspecto de estar vivo. No es mucho, pero bueno, algo es algo, por lo menos por esta tarde, digamos. Y la otra cuestión que trae esa colación es el hecho de que efectivamente hay una enorme diferencia. La llamada filosofía es una cuestión de geografías. La filosofía nace en Occidente, es de Occidente y solamente se limita a Occidente. En Oriente hay otras formas de acercamiento al saber y otras formas de acercamiento al conocimiento, pero la filosofía nació en Occidente, fundamentalmente en Grecia. Lo que hace a Grecia tiene que ver con el surgimiento de tres elementos fundamentales. Primero, la polis, sin la cual no hubiera podido ser la filosofía, y en segundo lugar, la filosofía en sí misma, y en tercer lugar, para bien o para mal, la polis griega es el lugar del nacimiento de la democracia. Por lo tanto, polis, filosofía y incluso te diría que el establecimiento de las leyes son un invento de los griegos, no, sin lugar a dudas. De hecho, cuando hablamos de filosofía, a veces cabe señalar una dificultad en la traducción del término, ya que en muchas ocasiones el término filosofía, siguiendo a Platón, que fue nada más que uno de los filósofos y un filósofo que marcó una época particular en el pensamiento helenista, por lo general siguiendo ciertas indicaciones que tienen que ver con el banquete de Platón, se suele traducir a la filosofía como amor por el saber. Sin embargo, otros filósofos, Deleuze, entre ellos Deleuze y Guattari, proponen otra traducción del término filosofía. Sofía es saber, filo es amor o amistad. En realidad, el término filo en griego remite más que al amor, a la amistad por el saber. Y esto es lo que marca una diferencia conceptual enorme. Esa sola palabra marca una diferencia enorme en relación a la relación que se tiene con el conocimiento. Porque no es lo mismo ser amigo del saber que tener el saber, poseer el saber, tener el amor por el saber. El amigo es alguien que siempre va a ser extraño a uno,
algo que alguien con el cual uno coquetea, con el cual uno disputa, con el cual uno está siempre jugando, pero no lo posee. En cambio, el amor implica posesión, tener el saber. La idea de la filosofía es aquel que está cerca del saber, da vueltas alrededor del saber, es amigo del saber, pero no lo posee nunca. En cambio, los grandes maestros de Oriente poseen el saber, son el saber, tienen el saber. Es una enorme diferencia. El maestro es aquel que ve dando 2 golpes en el suelo con su bastón, de una manera u otra invoca su lugar de saber, su lugar de poseer el saber y de haber llegado a un punto. Al contrario, la filosofía es no poseer nunca el saber y por eso estar dando vueltas siempre, siempre, siempre en torno a ello. Y el otro aspecto es que la filosofía solamente se hace entre amigos, no entre un maestro y un discípulo. Solamente entre amigos se puede hacer filosofía, planteando un lazo afectivo, un lazo de amistad, valga la redundancia, donde inclusive entran las disputas, entran las rivalidades, pero siempre en ese tono. La filosofía se hace siempre entre amigos. Es difícil hacer filosofía cuando se marca una relación entre un maestro y los discípulos. Por eso insisto, la filosofía en sí misma es una cuestión de Occidente, no existe en Oriente. Aparte de una cuestión fundamental, 2 cuestiones fundamentales. Primero, la diferencia que hay entre filosofía y religión en Occidente, cosa que es difícil de encontrar en el pensamiento oriental. El budismo, de una manera u otra, aunque no es el mismo concepto de Dios o religión que se tiene en Occidente, también supone un contacto directo con lo sagrado. Todas las filosofías orientales están profundamente ligadas con el pensamiento religioso. Toda esta cuestión de la amistad también remite a Epicuro. También remite a Epicuro. Uh-huh. ¿Sí? Perdón, estaba golpeando la mesa. Y esto también es una producción de saber. Entonces, digamos, el saber que no se puede golpear sobre la mesa se acaba de producir en este momento. Por lo tanto, en este momento acabamos de producir un acto filosófico inesperado, no buscado, ¿sí? De la religión. Epicuro fue el primer filósofo ateo de Occidente, viene después de los sofistas, y esto es muy interesante. No tenía mucho dinero, por eso me siento tan identificado con Epicuro, digamos, y eso que Epicuro no vivió en la Argentina, ¿no? Pero bueno, Epicuro tenía una particularidad de que no tenía mucho dinero y solamente tenía una pequeña huerta en el fondo de su pequeña casa en Atenas, donde invitaba a todos a filosofar, invitaba a todos, inclusive produciendo una herejía doble para aquel momento ateniense, doble herejía. Primero, los esclavos podían asistir a sus reuniones, a sus charlas, lo cual era terrible. Pero aún más terrible, las mujeres también, era terrible eso. Y Epicuro era ateo, no creía en la consideración de ningún dios en la Grecia clásica. Yo simplemente digo, para ilustrar, es que de los libros de Platón yo tengo 10 tomos completos bien gruesos, ya que la Iglesia Católica se encargó de preservarlos, ya que, como decía Nietzsche, la Iglesia es Platón para los pobres. Efectivamente, la Iglesia, el pensamiento judeo-cristiano no es otra cosa más que una reelaboración del platonismo, o es una forma de neoplatonismo. En cambio de Epicuro, por ejemplo, solamente se conservan 2 cartas, porque los encargados de traducir del griego al latín y luego a otras versiones de los textos antiguos eran los monjes y la Iglesia en sí misma, produciendo así un enorme acto de censura, ¿sí? Y la cuestión que estabas diciendo del saber, hoy tenemos el saber como el saber científico. ¿En qué momento empezamos a ver la ciencia y la filosofía de forma como separada? Yo normalmente no entiendo que el saber filosófico de las ciencias humanas tiene el mismo peso de un saber científico de las ciencias exactas. ¿En qué momento hay esta escisión? En la modernidad. En realidad es con la modernidad donde se empieza a fundar una suerte de decisión entre
el supuesto saber científico y el saber metafísico, tratando de relegar a la metafísica cada vez más en función de establecer un único patrón de saber, que sería el patrón de la modernidad. Foucault mismo señalaba la importancia o la necesidad de volver al pensamiento metafísico, rompiendo esa cuestión de esa impronta, esa casi dictadura, diría yo, de la tecnología más que de la ciencia, porque también la ciencia sufre a partir de la modernidad una profunda decisión. La ciencia pura, la ciencia como búsqueda del conocimiento acerca de lo que nos rodea, empieza a dejar lugar, empieza a ser comprometida o corrida de su lugar por la pregunta por lo tecnológico. No hay que confundir ciencia con tecnología. En la mayoría de los casos siempre pensamos a la ciencia, en nuestra forma contemporánea de pensarlo, como tecnología, es decir, una ciencia aplicada para instrumentos prácticos. Casi nadie pensaría a la ciencia hoy en día, con esta invasión de lo tecnológico, como una pregunta por el saber. Por el contrario, se ha vuelto un saber aplicado, un saber aplicable, un saber tecnológico para ciertos y determinados usos y costumbres de la modernidad o de nuestra vida cotidiana. Pero las preguntas esenciales de la ciencia parecieran ser absurdas o parecieran ser una cosa extraña que prácticamente nadie practica o que es muy reducido en estos momentos, por lo menos en las improntas de un cierto y determinado imaginario social que está dando vueltas hoy en día y que es muy difícil de desbarrancar. Claro, esta comprensión, por ejemplo, hoy el presidente de Brasil está como direccionando la verba para las universidades, para las carreras de ciencias exactas, por ejemplo. A priori no sería necesario saber de las ciencias humanas en el sentido de necesidad del Estado, ¿no? Bueno, eso tiene que ver también con la reformulación del Estado en la modernidad. Para hacerlo muy sencillo, muy rápido, este muchacho René Descartes, que no es muy amigo mío, hace rato que no nos llamamos, y esa es la pregunta, digamos. Con Descartes hace rato que no nos vemos, jugábamos antes al fútbol, pero después yo dejé de jugar con él porque se la pasaba diciendo existo, no existo, metí un gol, no metí un gol, así que dejamos de jugar al fútbol con Descartes. Pero ese muchacho Descartes tenía un problemita, digamos, y el problema era que aparentemente no tenía muchas ganas de ser quemado en la hoguera, porque trataba de producir el surgimiento de la ciencia moderna. Por lo tanto, tenía que producir una primera ruptura muy importante en la modernidad, que no se da en Oriente también, y esa primera ruptura con la modernidad tiene que ver directamente con separar a la Iglesia de la ciencia. Hasta ese momento, incluso hasta el Renacimiento, piensen ustedes en alguien como, para hablar de un personaje extremadamente conocido, al cual no llegué a conocer por los duros avisos, esto es Leonardo da Vinci, mezcla de artista, mezcla de gran pintor, mezcla de gran inventor, todo mezclado, ¿sí? Pero ustedes también tengan en cuenta que en cierto determinado momento un señor llamado Galileo había descubierto algo que era bastante terrible. Esto es, la Tierra no era el centro del universo, y esto le valió casi la hoguera. De hecho, ser excomulgado y ser reivindicado recién en el siglo XXI por la Iglesia. Por lo tanto, Descartes no quería correr esa misma suerte e intenta producir una diferencia, una decisión entre el saber religioso, el saber espiritual y el saber científico. De manera tal que la filosofía para él es una suerte de árbol de las ciencias, ¿sí? Árbol de las ciencias, el lugar donde surgen las ciencias, y allí aparece una cuestión que es muy interesante, y esa cuestión tiene que ver con, en primer lugar, la modernidad. No hay que dejar de alabarla cuando hace cosas buenas. Una de las primeras cuestiones de la modernidad es haber traído la ignorancia al pensamiento occidental. Saber que no sabíamos todo lo que creíamos que sabíamos. Siempre lo digo, el campesino medieval que estaba en su granja con su arado de madera sabía todo lo que tenía que saber para vivir.
Si a ti se te descompone la computadora, se te descompone el celular, no tienes ni idea de qué hacer. Tienes que llamar a algún tercero o cambiar rápidamente el aparato porque no tenemos ni idea de cómo funciona. Sin embargo, si bien no sabemos para nada cómo funciona, por lo general no adscribimos el funcionamiento del celular a algún espíritu maligno o salvo que sean las compañías de cable y de computación, que sí son espíritus malignos, debo afirmarlo, ¿sí? Por lo menos en Argentina están gobernadas por demonios terribles. Pero por lo general no pensamos que se trata de una magia, sino de un saber que no poseemos. Cada vez dependemos más de esto. Cada vez nuestra dependencia de lo tecnológico es mayor y por lo tanto nuestra dependencia de otros saberes también es mayor. Se te descompone la heladera y ¿qué haces? En 1926-27 un enorme autor español, Ramón Gómez de la Serna, hablaba de la esclavitud de las heladeras. Occidente había vivido milenios sin heladera y ahora ninguna ama de casa podía vivir sin una heladera, decía. Qué terrible es la esclavitud de las heladeras, qué terrible es la esclavitud de lo tecnológico. Si Ramón Gómez de la Serna viviera hoy, ¿qué diría? Dependemos de la heladera, del celular, del televisor, de enorme cantidad de cuestiones tecnológicas que promueven en nosotros un no saber, una ignorancia muy profunda. Y la cuestión de hoy, como por ejemplo la cuestión política, tiene mucho a ver con la cuestión de saber o qué es verdad, las fake news, y cuestionar la filosofía y los conocimientos de humanas. ¿Cómo pensás hoy este saber como verdad? O ¿qué es como la verdad hoy en términos modernos? ¿O qué cambió? ¿Qué es la verdad hoy? La verdad que no tengo ni idea, a fin de decir la verdad. Bueno, filosofía más. Tengo más 40 minutos de entrevista. 40 minutos para decir qué es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Bueno, todo empezó con el Big Bang y lentamente la cuestión de la verdad es desde siempre una cuestión primero muy occidental, porque aparece una cuestión que es fundamental, que no encuentro que tenga parangón con otras regiones u otras geografías, y es el hecho de que la verdad puede ser atravesada, puede ser puesta en duda, puede ser cuestionada. Lo interesante, o lo que a mí me ha fascinado desde chico de la filosofía, es esta cuestión de que no se remite todo a un solo libro, sino que se remite a una suerte de continuidad, de contraposición permanente de escritos, de ideas, una suerte de casi remolino constante. Pero Platón tenía una verdad, existía una verdad. Sí, pero por eso te decía que fíjate que Platón tenía una verdad, Aristóteles tenía una verdad, los sofistas tenían una verdad que estaba fuertemente ligada al poder y al dinero, pero en ese mismo momento vos tenías un Epicuro que contrarrestaba esas órdenes de verdad. La filosofía nunca es una, sino que son múltiples, o lo que me interesa a mí de la filosofía es su multiplicidad, diferente a la idea oriental de una verdad, un maestro, una religión. Acá es siempre múltiple. Todo lo que yo diga en este momento puede ser contradecido continuamente, primero por vos, ¿sí? De eso no me cabe la menor duda, de que todo lo que yo diga va a obtener en vos una respuesta igual pero contraria. En segunda instancia, cualquiera que nos esté escuchando, inclusive del otro lado del vidrio, puede decir todo lo que está diciendo este tipo, estoy en contra, totalmente en contra, y yo no sé de qué estás hablando, pero estoy en contra. Es una característica muy porteña, ¿sí? Yo no sé de qué hablas, pero estoy en contra. Esto, lejos de ser algo negativo, me parece que es algo sumamente positivo. Pero el camino que estábamos señalando antes, el camino de Descartes y el pensamiento occidental, viene a completarse, y es una larga cadena que comienza en Grecia y que tiene que ver exclusiva y excluyentemente con Occidente, por las distintas formas de composición, las distintas formas de estructuración del racionalismo. Y después de Descartes debería decir que hay otro punto importantísimo en Occidente,
que es la composición y la imposición, incluso a nivel estatal, del racionalismo. Este muchacho Kant, ¿sí?, que también era amigo mío del colegio, Kant, Emmanuel Kant, cuando estudiábamos allá en Alemania, Emmanuel Kant decía que el racionalismo no era un momento más de la historia de las ideas, sino que había llegado para imponerse en todo Occidente. Y el bicho este tenía razón. Se ha impuesto en todo Occidente el racionalismo. Pero entonces la pregunta es, ¿de qué racionalismo estamos hablando? ¿De qué forma del racionalismo? Entre el racionalismo griego, por ejemplo, y el racionalismo de la Ilustración hay una enorme diferencia. Y el racionalismo de la Ilustración también tiene que ver con otra cuestión, con el surgimiento en ese mismo momento de lo que se conoció o se conoce como liberalismo. No hay Ilustración sin liberalismo, y no hay liberalismo sin el intento de composición de una parte o de reestructuración de una parte de la filosofía llamada ideología. De Tracy fue el fundador de la cátedra de ideología en Francia, que era dentro de la facultad de filosofía, que era la ciencia que iba a estudiar el correcto, insisto, el correcto funcionamiento de las ideas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había una concepción del pensamiento que tenía que ver con conducirlo a un punto determinado, y ese punto determinado era impulsado por el liberalismo que había surgido en ese momento, de manera tal que pensar bien, pensar correctamente, era pensar en términos de liberalismo, y lo sigue siendo de esa manera. Como el positivismo en inglés que tomó tanta fuerza, pero ya fue como, ya existe una corriente que cuestiona esta posibilidad de abarcar todo, de tener control de una ciencia que tiene total control, pero todavía vemos esto muy fuerte, principalmente hoy en la política de Latinoamérica. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué como no logramos salir de este pensamiento? Porque ya, por lo que decía este muchacho Kant, ya lo hemos internalizado como la única forma de pensamiento. Casi no podemos pensar de otra manera. Es más, pensamos que pensar es pensar exclusiva y excluyentemente de modo racional, de modo racionalista. De hecho, si yo preguntara a los escuchas, o preguntara a cualquiera por allí y me dijera, para preguntarle si cree que estoy loco, ¿sí?, la mayoría de los que están por allí dando vueltas dirían sí, es un irracional. Es hasta tal punto hemos asimilado la idea de que pensar es pensar racionalistamente, que el loco repentinamente es un irracional. Si no piensa racionalmente es loco, para decirlo de otra manera. Hay muchas formas de pensamiento. Yo jamás propondría que el racionalismo es la única forma del pensar. Algún aborigen del Amazonas que en estos momentos se está levantando frente a la forma en que están destruyendo la selva, la forma de estos incendios, que me parece que es una calamidad a nivel mundial, cuyas consecuencias no podemos llegar todavía ni siquiera a entrever. Cualquiera de esos aborígenes no piensa racionalmente, ¿sí? Pero sin lugar a dudas, el tipo y modelo de pensamiento que desarrolló le es absolutamente pertinente para el medio geográfico que habita. Yo no creo que no podría sobrevivir ni 15 minutos en la selva del Amazonas. Y miles de estas personas que viven allí, que han nacido allí, que se han criado allí, han desarrollado un modelo de percepción, un modelo de corporeidad, un modelo de pensamiento que les es absolutamente funcional y viven perfectamente sin que yo venga a traerles el racionalismo. O, para decirlo de otra manera, el racionalismo que se les impone, ¿cuál es? El de la selva quemada, el de los territorios apropiados. Para ese racionalismo occidental ligado al liberalismo y ahora al neoliberalismo, una selva que no se usa para producir ganancia, para producir riqueza, no tiene sentido. No sé quién es más irracional, no sé quién es más mortal en su modelo de pensamiento, o mejor dicho, sí lo sé. Obviamente el racionalismo tal como se da, obviamente el racionalismo ligado al positivismo primero,
y al neopositivismo ahora está produciendo los estragos que está produciendo. El mayor holocausto del siglo XX, no el mayor holocausto de la historia de la humanidad, porque el mayor holocausto de la historia de la humanidad se llamó colonización de América, con más de 500 millones de muertos, me refiero a los pueblos originarios, pero el mayor holocausto del siglo XX fue el holocausto nazi, el holocausto del nacionalsocialismo, y el nacionalsocialismo es el racionalismo en su más pura expresión, es un racionalismo absoluto en su más pura expresión. Hay que ver nada más que Noche y Niebla de Alain Resnais para ver ese racionalismo en funcionamiento. Noche y Niebla no es simplemente un documental sobre los campos de exterminio, sino que es un documental sobre el modelo de pensamiento nazi. Ese modelo de pensamiento que busca sacar provecho y eficiencia de todo, incluso de los miles de kilos de pelo de los muertos en los hornos, incluso de los anteojos, incluso de la piel de los prisioneros. Todo tiene que ser racionalmente explotado, todo tiene que ser racionalmente productivo. Nosotros tenemos que ser entes productivos al 100% todo el tiempo, las 24 horas del día, producir, producir y producir. Una vez internalizado esto como una forma de pensamiento, una vez internalizado esto como una forma del razonamiento, no podemos salir de él. Inclusive, fíjate, en muchas ocasiones nos ocurre estar un domingo o cualquier día, un feriado, estar tirados ahí en el sillón sin hacer absolutamente nada, y rápidamente ha de irrumpir la culpa, ha de irrumpir la pregunta: ¿no tendría que estar haciendo algo? ¿No tendría que estar haciendo esto? ¿No tendría que hacer algo con respecto a aquello otro? Siempre nos sentimos en culpa si no estamos produciendo. Y después nos asombramos de el auge de la droga, el auge de la drogadicción. ¿Quién puede soportar estos niveles altísimos de producción sin drogarse? A veces la droga puede ser una droga entre comillas prohibida, pero ¿cuántas de las drogas permitidas nos estimulan para seguir produciendo? Se prohíbe la marihuana, pero no la cafeaspirina plus, que es 60% de cafeína, y una sola de esas pastillas es 10 veces más nociva que un cigarrillo de marihuana. Pero había una publicidad de cafeaspirina plus donde un joven cansado de las labores de oficina estaba decayendo y se tomaba 2 cafeaspirinas y seguía produciendo. Pero es Bayer que hizo una enorme fortuna desarrollando el gas que sirvió para matar a millones de personas en los campos de exterminio. La misma empresa. Bueno, hablar sobre drogas es un camino. No sé si te pregunto sobre drogas o sobre... Nada más que preguntarme, podríamos probar algo. Si hay algo ahí disponible, digamos, no hay ningún problema. Pero un tema que va a salir por las nubes el programa. Que estamos viviendo hoy es la cuestión de la violencia, y una violencia que está como normatizada por el Estado, que se valida de la violencia para organizar, ¿no? Donde la filosofía encuentra una forma de... Yo creo que la humanidad tiene desarrollado varias formas de pensamiento, pero seguimos brutales y seguimos como justificando ciertos niveles de violencia como los campos de concentración, y hoy hay todo tipo de violencia normatizada, desde las guerras a cuestión de la policía que entra en la villa. ¿Dónde está como ¿Dónde podemos hacer un hincapié filosófico de contener esto? Porque ¿cómo llegamos a desarrollar tanto tecnológicamente y no desarrollar esta parte que es como controlar la violencia brutal, ¿no? Pero vos misma te estás respondiendo en tu pregunta. Digamos, en realidad mi presencia aquí podría desaparecer. No sé si hay mucho que pueda aportar. Pensé que iba a responder y a salir de última, mi único... Hacemos una poesía. Hacemos una poesía o mi aporte para los escuchas y el resto. Bueno, si tienen ropa para lavar, yo no tengo ningún problema en ponerme a lavar acá, planchar, a lo que sea necesario. Oye, tengo filosofía, no sé. Terminamos esa entrevista. Hay muchas
hay muchos caminos para eso, pero una de las cuestiones, por lo menos para seguir el camino que estábamos desarrollando aquí, sería, bueno, a ver, hay una frase de Goethe que a mí siempre me pareció maravillosa, que tiene que ver con su tratado de los colores y su forma de pensar la cuestión de la luz. Mientras más luz arrojo sobre un objeto, más sombra produzco sobre él. Yo me pregunto, entonces, la pregunta mía, no de toda la filosofía, sino por lo menos la pregunta mía, es la pregunta por las sombras, es la pregunta por las oscuridades. Nadie niega la importancia de la tecnología o lo fascinante de lo tecnológico en términos de facilitar ciertas y determinadas cuestiones, de facilitar ciertas y determinadas tareas, facilitar ciertas y determinadas... Sería absurdo esto. Pero el tema o la pregunta más urgente filosófica hoy en día es la pregunta por las oscuridades, por ese halo de luz que también produce la tecnología. Nunca nada es totalmente positivo o nada es totalmente negativo. Lo cierto es que el desarrollo de la tecnología está profundamente ligado al desarrollo del racionalismo. Sin racionalismo no tendríamos la tecnología que tenemos, por lo menos del modo en que la tenemos. Como hubiera sido de otra manera, no lo sé, no tengo la bola de cristal. Pero efectivamente la tecnología, tal como la conocemos, se desarrolló del modo en que lo conocemos gracias al desarrollo del racionalismo. Y acabo de decir que ese racionalismo está ligado profundamente al liberalismo, que quiere imponer un modelo de pensamiento, y que ese liberalismo, después de la Segunda Guerra Mundial, se llama neoliberalismo. Y está más vigente hoy que nunca en la historia de la humanidad, y las consecuencias de ese neoliberalismo es lo que a mí me preocupa. Por lo tanto, lo que me preocupa de la tecnología son las consecuencias negativas, la sombra que hay sobre los desarrollos tecnológicos. La explotación incluso del Amazonas no alcanzaría el grado que alcanza si no fuera por las nuevas tecnologías que se disponen para dicha explotación. Hay maquinarias infernales que desmontan bosques enteros en cuestión de minutos, y cada vez más es la necesidad de ese territorio, y al mismo tiempo cada vez más la naturalización, con lo cual sobre todo ciertos sectores admiten esto como una suerte de derrotero común, devenir obvio del pensamiento y de las necesidades humanas. Locke tuvo siempre una frase que a mí me causa escalofríos, y lo tuvo en el siglo XVIII. Este es un planeta para conquistar, y todo lo que está en este planeta está puesto para servicio del hombre. Vos pensás las consecuencias que han tenido esto hasta hoy en día. Y estamos hablando de racionalismo, estamos hablando de empirismo, y estamos hablando de todo ese desarrollo que luego se va a llamar positivismo. Si todo está puesto para nuestro servicio, no tiene ningún sentido preservar el Amazonas. ¿Para qué lo queremos? No tiene sentido ni siquiera la pregunta metafísica. El positivismo tiende a acabar con la pregunta metafísica. Hay que recordar que para Comte la pregunta metafísica era igual que la pregunta religiosa, un absurdo que no podía sostenerse frente al avance de la tecnología. Ahora, ahí hay un tema terrible. Comte introduce en filosofía una palabrita: progreso. ¿Cuánto hemos perdido en función de ese supuesto progreso? Sería la pregunta. Ahora bien, yo desde hace un par de años me dedico a una cuestión que para mí es interesantísima, que es la cuestión de la imagen. Todos sentimos que algo pasa en relación a las tecnologías y a la imagen. ¿Cómo haces hasta, como siempre mezclas cine y filosofía en tus talleres? Y como hiciste ahora, hablando de Gesné, siempre haces como hay siempre una ligación, ¿no?, entre cine y las cuestiones políticas. Primero te diría que yo mezclo todo. Mezclo whisky con hielo, mezclo vodka, mezclo todo, ¿sí? Pero la pregunta sería entonces, siempre estoy con esta cosa medio hincha pelota de preguntar qué significan las palabras y por qué usamos, y preguntar. Esta es una de las cuestiones fundamentales de la filosofía, no las respuestas. En Oriente es la búsqueda de las respuestas. Te diría que en Occidente la cuestión de la filosofía es la búsqueda de las preguntas. Un tal Henri Bergson, en su método, ¿sí?, planteaba que lo primero es saber plantear las preguntas de los problemas, no las respuestas.
una vez que uno sabe plantear bien la pregunta, la respuesta va de suyo. Entonces te diría que lo de mezclar en realidad tiene que ver con la pregunta primera sería ¿cómo no mezclar? ¿O por qué? ¿De dónde viene esto de mezclar? Solamente podría mezclar si considero que las cosas son distintas, si considero que hay una diferencia de catalogación y de clasificación entre los objetos y las cosas. Y ahí me acuerdo de otro chabón fantástico que le encantaba el tango, un tal Aristóteles, ¿sí? Eso de que le cantaba el tango es un dato que yo te doy, pocos lo conocen, ¿sí? Como después viene un programa de tango, que sepan, el conductor del programa de tango era compañero de escuela de Aristóteles, así directamente. Y Aristóteles es el que plantea la posibilidad del conocimiento como un conocimiento mimético y clasificatorio. Había que clasificar todo para llegar al conocimiento, dividir, analizar, producir una analítica, dividiendo las cosas, clasificándolas eternamente, desde una pequeña hoja hasta un árbol, y fundamentalmente primero ir catalogando todo esto, y en la biblioteca ir clasificando todo, primero aquellas cuestiones que tuvieran que ver con lo físico, el universo mimético real, concreto, ¿sí? Y luego en el fondo de la biblioteca he olvidado aquello que tuviera que ver con cosas que no son directamente físicas, como la poesía, por ejemplo. El texto de Aristóteles de poesía es muy rico en eso. Es decir, la biblioteca que quedaba detrás de los libros de filosofía, cualquiera que haya hecho el secundario lo recordará, los textos que quedaban detrás de los libros de filosofía eran meta, más allá de la filosofía, los de metafísica, de allí viene el término metafísica. Entonces, esa clasificación, esa división, nosotros, lejos de ser simplemente una referencia muy poco erudita en realidad, acerca del surgimiento de estas palabras, tiene que ver con una experiencia concreta. Todos hemos pasado por una forma de pensamiento aristotélico, todos hemos pasado por el secundario. Y en el secundario no teníamos que tener 10, 12 materias distintas, teníamos que tener química en cierta hora, matemática en cierta hora, lengua en cierta hora, filosofía en la hora más lejana y más olvidada, psicología, hasta el punto tal de que el amigo Bolsonaro, ¿sí?, con el cual yo también jugaba al fútbol, por las dudas lo digo, directamente no puede entender que tenga tanta preeminencia o que pueda tener lugar en este conocimiento absolutamente mimético, algo que está más allá de la física. No lo puede ni siquiera entender él. Bueno, él yo creo que no puede entender ni un partido de bolitas, no puede entender nada, digamos, pero efectivamente en mucho del pensamiento contemporáneo aparece esta cuestión. Si no tiene un uso práctico, un uso productivo, un uso directo, ¿para qué va a servir? Lo cierto es que sirve mucho más que para simplemente un uso práctico. Lo cierto es que todos nosotros pasamos en nuestra vida cotidiana por esas formas de pensamiento. E incluso, aunque no lo sepamos todos de una manera u otra, estamos cortados por el pensamiento kantiano, aunque jamás hayamos leído a Kant. Están presentes en nuestra cotidianidad. Si la filosofía a mí me interesa, es porque la puedo llevar a la vida diaria, a la vida cotidiana. No se trata de simplemente remitir a textos, sino sí estaríamos con el tema del país de los muertos, estaríamos nada más que hablando de filósofos muertos y siendo todo una especie de cita erudita, y yo te cito a Aristóteles y vos me citas a Epicuro y yo te cito a Lucrecio, y ahí estamos en un juego onanista de cartas que no conduce a nada. Si la filosofía no sirve para utilizarla todos los días, no sirve para un carajo, para decirlo en griego antiguo. Así lo decía Lucrecio. Pero la cuestión del cine, es que yo no puedo dividir filosofía, cine o psicología. Psicología tuvo que ver con el hecho de hacer una carrera para hacer mucho dinero. De hecho, bueno, cuando llegué a tener 4 yates siendo psicólogo, decidí dejar un poco la psicología porque era demasiado dinero ya. Había dejado el cartel de Cali en aquel momento, porque decidí dedicarme a la filosofía, que era mucho más rentable, mucho más productivo. Quiero decir, la pregunta por las mixturas no existe en la medida en que uno pueda romper esa idea de que hay diferencia. Cine, filosofía,
física, todos los nombres que vos quieras ponerle para mí son lo mismo. Y se trata de la pregunta constante, la pregunta que de una manera u otra me lleva a una afectación de la vida cotidiana. Se trata de vivir la filosofía, no de enunciar grandes palabras, grandes citas, sino de vivir concretamente en la pregunta filosófica. No se trata de vivir en una doctrina filosófica, no se trata de vivir en una moral filosófica, en un debe hacer. Eso sería terrible, en todo caso sería un pensamiento religioso, donde lo moral te impone el debe ser. ¿Sí? Yo debo ser esto, debo ser lo otro, debo ser buen padre de familia, debo ser buen ciudadano, debo ser buen amante. Bueno, esa es una gran pregunta que nunca se va a develar. Pero el tema fundamental es el hecho de que la filosofía no es otra cosa más que el planteamiento constante de preguntas acerca de la realidad cotidiana, la realidad de todos los días. En términos de que yo pueda mantener la interrogación, es que puedo interrogar todo lo que me rodea. Interrogar. Hubo un tal Nietzsche, un polaco, de origen polaco alemán, que decía que la única filosofía posible era la filosofía que se hace a martillazos, que el lugar del filósofo, el lugar del intelectual, es el lugar de la perpetua interrogación al poder, a todos los poderes. Si el filósofo no sirve para interrogar el poder, no sirve para nada. Y nuestros días cotidianos, nuestra vida cotidiana, está profundamente atravesada por estas nuevas formas del poder que están también profundamente ligadas a la tecnología o al uso de la tecnología para ciertos y determinados fines que no son otros más que la conservación del poder. Todo lo demás les resulta absolutamente incomprensible, les resulta absolutamente superfluo. Y te diría más, vos me preguntabas por la violencia, mucha de esta violencia que estamos padeciendo no tiene que ver con formas reactivas frente a ciertas y determinadas cualidades de la vida que se van modificando, que van cambiando, que retoman aquello que es esencial para el pensar, aquello que retoma para lo que es esencial para el ser humano, que es el movimiento. Dicho de otra manera, vivimos en una cultura en constante movilidad. Muchas de las cuestiones que nosotros estamos viendo implican una aceleración de los tiempos, en términos de derechos civiles, en términos de derechos igualitarios, en términos de derechos para la mujer. La cuestión feminista no es una cuestión simplemente de moda o una cuestión coyuntural, es una cuestión mucho más profunda. Es cierto que hasta las propias feministas a veces tienden a superficializar todo y hacerlo nada más que un tema de discursos, lenguajes y enunciados, cuando hay cuestiones mucho más profundas en el feminismo que implican una forma de cambio fundamental en el manejo del poder, una forma de cambio fundamental en primera instancia. Te decía yo que nuestra forma occidental de vivir el poder, simplemente para limitarme a Occidente, tenía que ver con ese momento pristino en Grecia de la composición de la polis y la composición no tenían derecho al voto. Este es el punto fundamental. En la Pero había oráculos que eran mujeres que tenían un cierto poder. Por eso dije que la historia del racionalismo es una historia que tiene que ver con distintos momentos y distintos cambios del racionalismo. ¿Cuál sería hoy la movida correcta de como la impronta del feminismo, principalmente en América Latina? Porque para mí es muy diferente una mujer que vive en Amsterdam de una mujer que vive en América Latina. Hay un nivel de exposición de violencia, la cuestión del trabajo, la cuestión mismo del aborto, toda la cuestión del capitalismo en América Latina es completamente diferente. Si yo pienso una mujer, no sé si es completamente diferente, qué nivel de diferencia, pero en América Latina estamos como, yo tengo que conquistar todavía una cuestión básica de poder caminar en la calle en seguridad, y no hay mucho que hacer. Caminar por la calle con seguridad. Con seguridad. ¿Cuál sería la primera impronta que no pasa por la cuestión de los enunciados a ser hecho? Porque no hay que hacer, como se hace lo que puede. A ver,
Vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Veníamos hablando de esta cuestión, o la pregunta tuya fue sobre la cuestión de la modernidad. Otro de los rasgos de la modernidad que está totalmente presente hoy en día, por más que la posmodernidad haya venido a modificar muchas cosas, uno de los rasgos sustanciales de la modernidad es el despliegue de lo discursivo, de lo lingüístico discursivo. El Estado se expresa discursivamente a partir de la modernidad. Antes, suponte en el medioevo, el príncipe o el noble simplemente ejecutaba su deseo, simplemente decía lo que había que hacer sin necesidad de justificación racional para ello. La modernidad trae como consecuencia el hecho de que todo deba ser justificado enunciativamente, discursivamente. De hecho, no lo pensemos en abstracto, sigo pensando en términos de la vida cotidiana. Nosotros tenemos el boletín oficial, donde ninguna ley tiene valor de ley hasta que no aparezca en el boletín oficial dicha ley, que aparezca enunciada, redactada, dicha. El fallo de ningún juez en nuestras sociedades racionales tiene validez si el juez no justifica su fallo. Tiene que justificarlo racionalmente. De los delitos y las penas del texto de Beccaria, es el primer texto en Occidente que intenta establecer una relación racional, discursiva, entre el delito cometido y la pena a ser ejecutada. De hecho, es lo que se conoce como justificación del fallo en el caso de los jueces, ¿sí? Ahora bien, insisto, ver los lados oscuros de esto. Fundado esto, la modernidad posee la trampa de que todo lo que nosotros consideramos racional debe ser o es enunciativo. Por ello es que mucho del problema feminista es caer en las trampas de la modernidad, caer en las trampas de lo puramente enunciado o enunciable, sin producir o promover cambios metafísicos o cualitativos mucho más profundos. El gran problema, la gran empresa del feminismo contemporáneo consiste en modificar no los enunciados, sino las relaciones de poder, los diagramas de poder. Cambiar esa forma particular en que el poder nos atraviesa y determina. Este es el gran tema, no quedarse nada más que con el enunciado, porque el enunciado siempre es una trampa, siempre todo lo que yo diga puede ser desmentido por otro. Uno puede enunciar lo que sea, vos hablabas de las fake news, cualquier cosa que yo... A Hitler jamás le importó la información sobre los campos de concentración. Todo lo que se dijera sobre ellos podía ser negado, rebatido, enunciado de otra manera, justificado de otra manera. Es una estupidez pensar que en mayo de 1945, con el suicidio de Adolfo Hitler, se acabó el nazismo. Todo lo contrario, sigue vigente y hoy más que nunca, porque el nazismo, insisto, es nada más que el resultado del despliegue del racionalismo, y mientras el racionalismo se siga desplegando, el fascismo va a volver una y otra vez. Ahora bien, digo, aspectos positivos y aspectos negativos de las tecnologías y de la imagen. Aspectos negativos, muchos. El uso que hizo el fascismo ya desde el comienzo del cine allá en el siglo XX. El fascismo jamás hubiera sido lo que fue sin el cine. El fascismo jamás hubiera tenido la forma que tuvo si no estuviera profundamente ligado su nacimiento al desarrollo o al nacimiento directamente del fascismo por parte de Benito Mussolini. Es decir, tiene consecuencias absolutamente negativas, pero también está teniendo consecuencias absolutamente positivas, y es el hecho de descentralizar las formas de manejo de la información. Por lo tanto, una mujer de América Latina resulta que ahora recibe también la misma información que una mujer en Teherán, o una mujer kurda, y la mujer kurda ya no quiere ser como su cultura le dijo que debía ser milenariamente. Y esa mujer kurda, y esto me parece que es lo más importante, más allá de las modas, del amigues y todo lo demás, una mujer kurda para defender sus derechos hoy toma un fusil. Hace 100 años hubiera sido, no hace 100 años, hace 20 años hubiera sido impensable. ¿Por qué? Porque su imagen es otra. Ya no quiere ser remitida a hacer nada más que un utensilio o un adorno más de la casa. Esto es lo positivo, lo que me parece interesante y que espero, es la única esperanza que me queda, de un modo u otro modifique las relaciones de poder. Ahora bien, el problema es que el fascismo también sabe utilizar esa imagen, sabe usar muy bien WhatsApp.
El 65% de las personas que votaron a Bolsonaro en Brasil lo hicieron influenciados por el WhatsApp. Hay una oficina en la Casa Rosada, en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que está plagada de trolls. Quiere decir que ellos saben usar la imagen. Sí. Bueno, paso rápido porque realmente este tema de la cuestión de la filosofía y el cotidiano podemos seguir charlando. Es una cosa cotidiana. ¿Quieres dejar contacto de los talleres que das, las actividades que producís acá en Buenos Aires? Bueno, las